puntos críticos de la primera derivada. Entonces, para encontrar los puntos críticos de la primera derivada, son 3 pasos sencillos. 1, hallar la primera derivada. 2, igualar a 0. Entonces, primero derivamos, encontramos la primera derivada. Como es una función polinomial, término por término se deriva. Entonces, la primera derivada vendría a ser y' o f' o de y sobre dx, se anota, ¿no? Entonces, la primera derivada de esta función va a ser igual. Derivada de x a la cuarta sería 4x cubo, ¿no? Porque 4 vas a multiplicar abajo. Estaríamos utilizando la fórmula b a la n es igual a n por b a la n menos 1 por b'. Entonces, el n es 4, x es variable, vas a multiplicar. Menos derivada de 2x al cuadrado, 2 por 2, 4x, n menos 1, 2 menos 1 queda 1, se sobreentiende. Más derivada de una constante solito es 0. Derivada de una constante solito es 0. Esto sería la primera derivada de esta función. A esa primera derivada se denomina función marginal. A todas las primeras derivadas se les llama función marginal. Bueno, para sacar puntos críticos de la primera derivada, paso 1 es derivar. Paso 2, igualar a 0 la primera derivada. Igualamos a 0 la primera derivada. Igualando a 0, 4x cubo, derivamos, igualamos a 0. Ahora resolvemos esta ecuación. Para resolver esta ecuación, como es un polinomio, es mediante los casos de factorización. Aquí podría hacer factor común, caso número 1, porque en los dos términos repite tanto la x como el coeficiente 4. Factorizamos el 4x. Si factorizamos 4x, aquí 4 sale, un x sobraría un x. X al cuadrado quedaría, ¿no? Menos 4x sacamos, 4 sale, x sale, casi todo sale. Cuando sale todo, se sobreentiende que va a quedar una unidad. Eso sería caso 1, factor común. Ahora, en esta partecita, x al cuadrado menos 4x, aún sigue siendo un polinomio. Ese polinomio vamos a factorizar de manera que es un binomio, dos términos, cumple. Además, en los dos términos hay raíces. X al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Cumpliría la diferencia de cuadrado perfecto. A al cuadrado, b al cuadrado. Eso se factoriza a menos b por a más b. Caso número 4, entonces, en esta parte. 4x ya está factorizado. 4x. Para nosotros, raíz de x al cuadrado es x. Menos raíz de 1 es 1. X menos 1 por x más 1. Caso 4, diferencia de cuadrado. Una vez factorizado en su primer grado, de ahí más no se puede hacer nada. Vamos a disociar. Vamos a separar los factores, cada uno de los factores. No, por un lado vamos a tener 4x, x menos 1 y x más 1. Separando los factores, 4x igual a 0, por un lado, por otro lado x menos 1 igual a 0, y por otro lado sería x más 1 igual a 0. Y de cada uno de los factores despejamos x. 4 va a dividir al otro lado. 0 dividido entre 4 va a seguir siendo 0. 0 dividido entre cualquier valor sigue siendo 0. Por un lado. Por otro lado, más 1 pasa al otro miembro con menos 1. De manera que tenemos 3 puntos críticos, 3 valores críticos. La solución de esta ecuación es 4x cubo menos 4x. Salió 3 soluciones. Y estas 3 soluciones, 0, 1, menos 1, son los valores posibles de ser máximos o mínimos, ¿ya? Los valores críticos, puntos críticos, aquí tenemos. Los puntos críticos de la primera derivada son, primero, hallamos la derivada, igualamos a 0, resolvemos esa ecuación, y esos valores son los valores posibles de ser un extremo relativo, es decir, puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser máximo, no sabemos. Ahora, ¿cómo voy a saber si es máximo o mínimos? Mediante los criterios de la primera derivada o mediante los criterios de la segunda derivada. Bien, entonces, en esos puntos críticos si presenta máximo o mínimo. Ya, muy bien, entonces ya hemos determinado los valores, los puntos críticos de la primera derivada, de manera que esos puntos críticos puede ser máximo
mínimo. Bien, entonces ya tenemos los puntos críticos. Ahora, como número 2, vamos a determinar análisis de máximos mínimos en esos puntos críticos. Podemos hacer con los criterios de la primera derivada o con los criterios de la segunda derivada. Les había recomendado criterios de la segunda derivada van a utilizar cuando son polinomios, pero si son fracciones, logaritmos, háganlo con primeras derivadas. En este caso, como es polinomio, vamos a análisis de máximos mínimos con los criterios de la segunda derivada. Con los criterios de la segunda derivada. De la segunda derivada necesitamos conocer la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada será igual. Primeramente vamos a ubicar los puntos críticos en el plano cartesiano. Menos 1, ubicando nuestros puntos críticos en el plano cartesiano. ¿Cuáles son los puntos críticos? 0, 1, menos 1. Ya, aquí tenemos un punto crítico en 0. Aquí tengo otro punto crítico en menos 1. El otro punto crítico tenemos en más 1. ¿Cuántos intervalos tenemos de menos infinito a más infinito? Tenemos de menos 1, de menos infinito a menos 1, un intervalo. De menos 1 a 0, otro intervalo. De 0 a 1, otro intervalo. De 1 más infinito, otro intervalo. 1, 2, 3, 4 intervalos en todo el plano cartesiano. Si nosotros vamos a analizar con los criterios de la primera derivada, hay que buscar intervalos de crecimiento. Crece, decrece, crece, decrece. Eso se saca con las primeras derivadas, pero en este caso vamos a hacer con los criterios de la segunda derivada. Para ello necesito obtener la segunda derivada. La segunda derivada, primera derivada, segunda derivada se obtiene a partir de la primera derivada volviendo a derivar. Aquí tenemos la primera derivada. Volvamos a derivar. Derivada de 4x cubo se convertirá 4 por 3, 2. 12x al cuadrado, n menos 1, ¿no? Menos derivada que de 4x solito, 4 no, porque derivada de una constante por variable va a mantener la constante 4 y la x se hace 1, derivada de variable solito. Por lo tanto, esto es la segunda derivada. Ya, muy bien, entonces vamos a hacer análisis con la segunda derivada. Para cada uno de los puntos críticos, como tenemos 3 puntos críticos, directamente el valor punto crítico, decimos, para el punto crítico menos 1, x menos 1, ya ese valor punto crítico menos 1 vamos a reemplazar en la función de la segunda derivada, en cada x. Voy a llamarlo así, en la función de la segunda derivada, en cada x. Voy a reemplazar el menos 1, este punto crítico. ¿Qué dice la función de segunda derivada? 12x. 12, en vez de x, vamos a reemplazar ese punto crítico, que es menos 1. Al cuadrado menos 4. Ahora, resolviendo eso, menos 1 al cuadrado, un signo elevado a una potencia par siempre es positivo. Menos 1 al cuadrado más 1 por más 12, más 12. Más 12 menos 4 más 8. Más 8. Se sobreentiende el signo sería mayores a 0. Todos los positivos son mayores a 0. 8 es mayor a 0. Ya se llega a la conclusión de que existe, si la segunda derivada es mayor a 0, existe mínimo. ¿Existe mínimo en dónde? Va a existir mínimo en el punto crítico. Estamos analizando que sería menos 1. En x menos 1. Por lo tanto, en este x menos 1, va a haber un punto mínimo. Si es que hay un punto mínimo, entonces cuando es mínimo la función va a decrecer, pero una vez conocido el valor mínimo que va a ser en x menos 1, hay que buscar cuánto será el valor mínimo para saber el punto mínimo, el valor mínimo. Este valor crítico x menos 1 es donde va a existir mínimo. Reemplazamos en la función original. Reemplazamos en la función original, que vendría a ser, para obtener el valor de y, menos 1 a la cuarta, menos 2 por, en cada x reemplazo el punto crítico que minimiza. Un signo elevado a una potencia par siempre es positivo. 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Menos 1 a la cuarta sería más 1. Menos 1 al cuadrado sería más 1.
más 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 más 10 quedaría más 9. Saquen en su calculadora si quieren. Más 1, menos 2, menos 1. Menos 1 más 10, más 9. Y entonces esto sería el valor mínimo. 9 es el valor mínimo. Ahora, para poder graficar, el punto mínimo estaría en x menos 1 y en y 9 posible. Ese punto vamos a graficar, este punto. Entonces, en x menos 1, en el punto crítico, x menos 1 presentó un valor mínimo. De la misma manera, vamos a analizar en el otro punto crítico que sería 0. Para el punto crítico x igual a 0, reemplazamos en cada x de la segunda derivada ese valor punto crítico 0. ¿Qué dice la segunda derivada? 12 en vez de x reemplazamos 0. 12x vale punto crítico 0 al cuadrado menos 4. ¿Quedaría cuánto? 0 por 2 es 0, menos 4 quedaría. De manera que ese menos 4 para nosotros es menores a 0. Ya este es valor negativo menores a 0, llegando a la conclusión de que existe un máximo relativo el punto crítico x0. Cuando sale la segunda derivada es negativo, es máximo. Cuando la segunda derivada es positivo, es mínimo. Entonces, para encontrar, ya sabemos que en el x0 va a ser un máximo. ¿Cuál será su valor máximo? Para saber su valor máximo, reemplazamos en la función original, es decir, obtenemos el valor de y, sustituyendo el valor que va a maximizar, que sería 0 en x, reemplazo en cada x de la función original. Entonces, la función original dice x a la cuarta, 0 a la cuarta, 0 al cuadrado, 0 por 2, 0 a la cuarta, 0. Quedaría 10 positivo. Por lo tanto, ese es el valor máximo. El valor máximo. El punto máximo se encuentra ¿en dónde? En x0 y y 10 positivo. De manera que este punto vamos a graficar. En el punto crítico x0 existe un valor máximo. De la misma manera analizamos en el otro punto crítico. En el otro punto crítico, que sería el 1, sustituyendo, reemplazando en la función de la segunda derivada ese 1. Tendríamos, ¿qué dice la segunda derivada? 12x al cuadrado menos 4. 12, en vez de x colocamos 1 al cuadrado menos 4. Esto será igual. 1 al cuadrado, 1 por 12, 12 menos 4 más 8. Más 8 para nosotros es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿a qué conclusión llegamos? A que existe mínimo, ¿no? A que existe mínimo. Existe mínimo en el punto crítico x igual a 1 positivo. Ya, entonces existe mínimo en x igual a 1. Y sabemos que en x1 va a haber punto mínimo, entonces buscamos su valor mínimo. Y su valor mínimo se encuentra reemplazando en la función original ese valor que va a minimizar. La función original es x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 10. En cada x ponemos 1. 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado más 10. Entonces, esto será igual. 1 a la cuarta es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 2 menos 1 más 10 más 9. Entonces, más 9 es el valor mínimo. Quedando como punto mínimo, de nuevo, punto mínimo en x1 positivo y 9 positivo en y. De manera que tenemos lo siguiente. En x menos 1 presentó un punto mínimo, menos 1 y 9. En punto crítico 0 presentó un máximo, 0 y 10 en y. Y en el punto crítico 1 presentó mínimo, 1 en x y 9 en y. Entonces, estos son los valores. Existe un punto mínimo, existe un máximo y existe un mínimo. Dos mínimos y un máximo de esta función. Bien, entonces,
como en 0 existe un máximo, entonces por su izquierda crece y por este lado va a decrecer. Cuando crece, decrece máximo. Cuando decrece y luego crece, mínimo, ¿no? Entonces ya podemos saber también por intervalos de crecimiento, conociendo máximos mínimos. Bien, eso sería en cuanto a los máximos y mínimos. Ahora vamos a determinar puntos de inflexión. Voy a borrar. Está grabado ya, muy bien. Entonces continuamos, jóvenes. Acabamos de determinar puntos máximos y mínimos. Ahora vamos a determinar puntos de inflexión. Para determinar puntos de inflexión, voy a poner el número 3. Primeramente, anterior clase habíamos indicado, para encontrar puntos de inflexión se determina puntos críticos de la segunda derivada. Ahora, para encontrar los puntos críticos de la segunda derivada, se siguen 3 pasos sencillos. Uno, ¿cuál era? Hallar la segunda derivada. Ya, entonces, para hallar la segunda derivada, primero tenemos que encontrar la primera derivada. Paso 1, hallar la segunda derivada. Ya tenemos la primera derivada. A partir de la primera derivada se obtiene la segunda derivada volviendo a derivar. Derivada de 4x cubo quedaría 12x al cuadrado. Menos derivada de 4x solito 4. Ya, de manera que esto es la segunda derivada. Hallamos la segunda derivada, igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces quedaría 12x al cuadrado. 12x al cuadrado menos 4, hallamos la segunda derivada, igualamos a la segunda derivada a 0, luego resolvemos esa ecuación. Como esto es una ecuación de segundo grado, además hay un solo término de la incógnita x, podría despejar directamente, quedando 12x al cuadrado, el menos 4 pasa con más 4, entonces x al cuadrado va a quedar 4 dividido entre 12, ¿ya? Entonces, x sería igual, 4 entre 12 es 0,33. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, para deshacerme de a ambos lados se aplica raíz cuadrada. Siempre cuando se aplica raíz cuadrada o raíz par, al otro lado va a ir con 2 signos, más y menos. Esto con el cuadrado se va, quedando x solito igual a más y menos raíz cuadrada de 0,33, sáquenlo, quedaría 0,57. Ya, eso significa que hay dos soluciones. Ya, por un lado, una solución sería más 0,57 y por otro lado quedaría la otra solución menos 0,57. Estos serían los puntos críticos de la segunda derivada, que van a ser los puntos posibles de ser puntos de inflexión. Tenemos dos puntos críticos de la segunda derivada que van a ser valores posibles de punto de inflexión. No se olviden que los puntos críticos de la primera derivada representaban máximos mínimos. Ahora, los puntos críticos de la segunda derivada representan puntos de inflexión. Bien, para encontrar puntos de inflexión hacemos análisis de puntos de inflexión. Para encontrar puntos de inflexión, hacemos análisis de puntos de inflexión. Para ello vamos a ubicar los puntos críticos en un plano cartesiano, de menos infinito a más infinito, desde menos infinito. ¿Dónde están los puntos críticos? Los puntos críticos están en más 0,57 menos 0,57, menos 0,57 y entonces en más 0,57 menos 0,57. ¿Cuántos intervalos? 1, 2, 3 intervalos. ¿Cómo vamos a analizar? Vamos a analizar para el punto crítico x igual a menos 0,57 primero. Eso vamos a reemplazar en la segunda derivada, en cada x de la segunda derivada. Perdón, en este caso no. Vamos a hacer con los valores aumentando y restando. Si el punto crítico menos 0,57 es el punto crítico de la segunda derivada, vamos a reemplazar un valor arbitrario a su izquierda, ya en la segunda derivada. Vamos a reemplazar en la segunda derivada un valor arbitrario a este lado, a su izquierda. ¿Por qué valor puede ser? Preferentemente coloquen un número entero y un número menor. Ya a su izquierda puedo reemplazar menos 1, menos 2, menos 3, cualquier otro valor.
pero en este caso me conviene reemplazar menos 1, el valor más chico. Menos 1 reemplazo en cada x de la segunda derivada. Y la segunda derivada dice 12x al cuadrado, quedando 12 menos 1 al cuadrado menos 4. Entonces esto será igual, menos 1 al cuadrado más 1 por 12, 12 menos 4 más 8. Más 8 positivo. Cuando es más 8 es cóncavo hacia abajo. Como es, analizamos en el otro lado, damos un valor arbitrario por su izquierda y luego por su derecha. En su derecha, ¿qué valor puedo dar? 0,3, 0, 1,3 hasta 0,57 ya no. O sea, un valor en ese intervalo, cualquier valor. Entonces, reemplazando, quedaría, ¿qué valor arbitrar? 0 sería, ¿no? El valor más fácil y más, en la segunda derivada, en cada x, 0 al cuadrado, menos 4, quedaría menos 4. Entonces, como sale negativo, sería cóncavo para arriba. Intervalos de concavidad hemos visto anteriormente. Cóncavo hacia arriba. Como cambia de sentido de concavidad, cuando sale de más a menos o de menos a más, entonces vamos a llegar a la conclusión de que existe punto de inflexión. ¿En dónde? En el punto crítico x menos 0,50. Al punto crítico de menos. Para poder reemplazar, para encontrar el punto de inflexión, el valor del punto, tenemos que reemplazar en cada x menos 0,57 en la función original. ¿Cuánto quedaría? 9,45. Acabamos de hacer 9,45. Entonces, el punto de inflexión va a ser igual. Punto de inflexión va a ser igual. En x será menos 0,57 y en y 9,45. Y eso es lo que vamos a graficar por un lado. Por otro lado, vamos a tener para el otro punto crítico, como son dos puntos críticos, analizamos para el otro punto crítico x igual a 0,57 positivo. 0,57 positivo. De la misma manera, vamos a analizar, aquí era cóncavo hacia arriba, aquí sería cóncavo hacia arriba, aquí cóncavo hacia abajo. Ahora vamos a analizar en el punto crítico de 0,57. Reemplazando un valor a su izquierda y otro valor a su derecha. Entonces, en la segunda derivada, un valor arbitrario de 0,57 a su izquierda sería 0. Además, ya hemos analizado con 0. En la segunda derivada, 12 por 0 al cuadrado menos 4, ¿queda cuánto? 0 por 12, 12 menos 4. Menos 4 es negativo, sería cóncavo hacia arriba. Está nomás, todo este intervalo de menos 0,57 cóncavo hacia arriba, negativos. Ahora un valor arbitrario a su derecha, en el punto crítico 0,57 positivo. Puede ser 1, 2, 3, 4, el más fácil es 1. Reemplazando en la segunda derivada 1. 12 por 1 al cuadrado menos 4. 12 por 1 es 12, menos 4 más 8. Más 8 es positivo, cóncavo hacia abajo. Entonces a este otro lado va a dar cóncavo hacia abajo, positivo. Cuando pasa de menos a más hay cambio de sentido de concavidad. Entonces se llega a la conclusión de que existe punto de inflexión. Punto de inflexión en donde en el punto crítico que estoy analizando, en este caso 0,57 positivo. En este punto crítico de 0,57 va a haber punto de inflexión porque hay cambio de sentido, ¿no? De cóncavo arriba para cóncavo abajo. Ahora, ¿cuál será el valor de ese punto en y? Reemplazamos en la función original 0,57. Función original era x a la cuarta. Entonces, en vez de x, 0,57 a la cuarta menos 2 por 0,57 al cuadrado más 10.
Entonces, resuelvan esto en calculadora, ¿cuánto sale? Como son 0,57, 0,57 menos 0,57 menos 0,57, los mismos valores, además elevado a potencia par, se hacen positivos. Va a salir lo mismo que el de arriba. Sáquenlo en la calculadora, va a salir 9,45 también. Entonces, decimos a la... Sí, sale solution. Ya, muy bien. El punto de inflexión va a existir también en 0,57, punto y coma, 9,45. De manera que tenemos dos puntos de inflexión, en menos 0,57 y en 0,57, de valores 9,45. Entonces, en los dos puntos críticos presentan de la segunda derivada puntos de inflexión. No se olviden, jóvenes, en resumen sería que los puntos críticos de la primera derivada representan a máximos mínimos y los puntos críticos de la segunda derivada representan a puntos de inflexión. Muy bien, ahora sí, vamos a graficar ahora, ¿ya? Vamos a graficar. Voy a graficar con el software o también puedo graficar a mano, con esta aplicación sí te vamos a graficar. Bien, entonces, a ver, vamos a tratar de graficar. Vamos a poner aquí menos 1, menos 2, desde menos más infinito, más 1, más 2, está más infinito. Voy a darme escala en Y, ¿ya? Esto es eje Y para nosotros, esto es eje X. Entonces, ¿cuál era el punto máximo? El punto máximo está en 0 y 10, ¿no? El valor más alto es 10. Bien, entonces, ubicamos, díctenme cuáles eran los valores extremos relativos, máximos, mínimos. Primero, ubiquemos punto máximo. El punto máximo estaba en 0 en X y 10 en Y, ¿no es cierto? Máximo. Punto mínimo estaba en menos 1 y 9. Menos 1, 9, ¿no? Coma. El otro mínimo estaba en 1 positivo más 9. Otro mínimo, 2, 9. 1 positivo y 9. Ahora, ubicamos los puntos de inflexión. ¿Dónde estaban los puntos de inflexión? Puntos de inflexión estaba en 0,5. 0,5 es la mitad de menos 1. Menos 0,5. Menos 0,57 en Y, en X, en Y, ¿cuánto era? 9,45. ¿Ve? Sí. Entonces ahí sería un punto de inflexión. Y el otro punto de inflexión, más 0,5 y 9,45. Otro punto de inflexión. Ya, entonces, tenemos dos puntos de inflexiones, dos puntos de inflexión, y tenemos tenemos un máximo, tenemos un valor máximo y tenemos dos valores mínimos. Ya, estos son los extremos relativos. ¿Y cómo sería la gráfica? La gráfica tiene que pasar por esos puntos, de manera que un valor máximo es lo más alto. Crece, decrece es donde presenta el más alto. Un mínimo presenta cuando decrece y luego crece. A partir de ahí va a crecer. Se va a ir hasta más infinito. No hay más curvas. Un mínimo presenta cuando decrece y luego crece. Entonces, desde más infinito va a decrecer. Ya, entonces, decrece, crece. Es cuando presenta el punto mínimo. Ahora, cuando presenta puntos de inflexión, ¿dónde presenta puntos de inflexión? Punto de inflexión presenta cuando hay cambio de sentido de concavidad. Cuando es cóncavo para abajo, cambia a cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Aquí hay otro punto de inflexión.
de cóncavo hacia arriba para cóncavo hacia abajo. O sea, en los signos, ¿no? Hay cambio de sentido de concavidad. Se va de cóncavo para abajo, cóncavo hacia arriba. De cóncavo hacia arriba, cóncavo para abajo. Ahí donde cambia de sentido es donde va a presentar los puntos de inflexión. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Donde hay cambio de de máximo a mínimo o de mínimo a máximo, donde cambia de sentido la curvatura es donde presenta puntos de inflexión. Y los extremos relativos máximos mínimos son los, como su nombre dice, son los más altos, los más bajos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto sería para nosotros nuestra función y(x) a la cuarta menos 2x al cuadrado más 10. Bien, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta al respecto?